Crees que entiendes a las personas, pero no tienes ni idea. Lo que llamas intuición no es más que una mezcla de sesgos, miedo a juzgar y necesidad de caer bien. Y eso te vuelve ciego. Ciego ante señales obvias, ciego ante intenciones reales, ciego ante el juego psicológico que ocurre frente a ti en cada interacción. Mientras tú analizas palabras, los que realmente tienen control observan patrones. Y aquí está el problema. Te han enseñado a escuchar, pero no a ver, porque leer a alguien en 5 segundos no es magia. Es incómodo, es frío y rompe muchas ilusiones que prefieres no tocar. Ahora, rompe esto. Leer a alguien no empieza con observar al otro. Empieza con eliminar tus propias distorsiones, porque si necesitas aprobación, vas a interpretar señales de forma favorable. Si temes conflicto, vas a ignorar señales de amenaza. Si quieres agradar, vas a justificar comportamientos cuestionables. No estás leyendo a la persona, estás leyendo lo que te conviene, y eso te hace predecible. Extremadamente predecible. Los que saben observar detectan esto en segundos. Ven tu necesidad, ven tu incomodidad, ven cómo reaccionas cuando algo te incomoda y ajustan su comportamiento para controlarte sin que lo notes. Sí, controlarte, porque cuando no ves con claridad, alguien más ve por ti y usa eso. Ahora piensa en esto. Conoces a alguien por primera vez. Todo parece normal. Sonríe, habla bien, mantiene contacto visual. Tú dices, buena vibra, error. Eso no es lectura, eso es superficie. La mayoría se queda ahí, en lo obvio, en lo cómodo, en lo socialmente aceptable. Pero los primeros 5 segundos reales no están en lo que la persona muestra. Están en lo que no encaja. Micro retrasos. Respuestas demasiado calculadas. Sonrisas que no afectan los ojos, posturas que cambian cuando no hablas. Pequeñas fracturas en la máscara. Eso es lo que importa. Pero no lo ves, porque no estás entrenado para tolerar la incomodidad de dudar. Prefieres certeza falsa a incertidumbre real, y eso te cuesta caro. Porque mientras tú decides dar el beneficio de la duda, alguien ya decidió qué papel vas a jugar en su juego. El confiado, el útil, el manipulable. Sé honesto. ¿Cuántas veces entraste en una relación, una amistad o incluso una conversación y después dijiste, lo veía venir, lo veías, pero no lo aceptabas? Y ahí está la diferencia entre ver y leer. Leer implica una decisión, no ignorar lo que percibes. Ahora, aquí viene el primer mecanismo real. En los primeros 5 segundos, no analices lo que la persona dice. Observa cómo entra en el espacio. Controla el entorno o se adapta demasiado rápido. Ocupa espacio o lo reduce. Mira primero a las personas o busca validación en reacciones. Esto no es casual. Esto revela jerarquía interna. Una persona que entra buscando aprobación ya te está diciendo algo. Necesita algo de ti. Y cuando alguien necesita, puede ser influenciado. Ahora observa la sincronización, habla antes de pensar o piensa demasiado antes de hablar. Ambos extremos revelan algo, impulsividad o cálculo. Y el cálculo es más peligroso, porque detrás hay intención. Y la intención no siempre es visible, pero siempre deja rastros. Aquí es donde la mayoría falla otra vez. Ven señales, pero no conectan puntos, porque están distraídos intentando parecer normales, agradables, aceptables. Están actuando, y cuando actúas, dejas de observar. Mírate en una conversación. ¿Estás realmente leyendo o estás pensando qué decir después? Exacto. No estás presente, estás en tu cabeza. Y alguien presente siempre domina a alguien distraído. Siempre. Aquí va un ejemplo real. Hablas con alguien que sonríe constantemente. Parece amable, pero cada vez que tú hablas de algo importante, cambia ligeramente la postura, mira a otro lado o interrumpe con humor. Superficialmente, es simpático. En realidad, está evitando profundidad y controlando la dirección emocional. Si no ves eso, te arrastra a su terreno y pierdes control. Esto no es teoría. Esto pasa todos los días. En entrevistas, citas, negocios, amistades. Y tú sigues usando reglas sociales básicas en un entorno donde otros ya están jugando a otro nivel. Ese es el problema. No estás en el mismo juego.
Y si no entiendes el juego, eres parte de él, no el jugador. La buena noticia es que esto se puede entrenar, pero primero necesitas aceptar algo incómodo. No eres tan perceptivo como crees, y eso no es un insulto, es el punto de partida. Porque en el momento en que aceptas tu ceguera, empiezas a ver, pero lo que vas a ver no siempre te va a gustar, ni de los demás, ni de ti. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque leer a las personas no es solo descubrir a otros, es descubrir cómo tú permites ciertas dinámicas, y eso es mucho más difícil de enfrentar. En la siguiente parte vamos a ir más profundo. No solo vas a ver señales, vas a entender los mecanismos detrás de ellas. Cómo se construyen las máscaras, cómo se manipula la percepción, y lo más importante, cómo te manipulan a ti sin que lo notes. Detente un segundo. Si hasta ahora todo esto te parece lógico, pero sigues pensando, yo no soy tan fácil de manipular, ahí mismo te estás delatando, porque la primera capa de la manipulación no es lo que el otro hace, es lo que tú te niegas a ver de ti, y eso es exactamente lo que te mantiene expuesto. Leer a alguien en 5 segundos no es acumular trucos sociales. Es detectar patrones invisibles mientras la otra persona cree que está en control. Y aquí es donde entramos en terreno real. La gente no se muestra, se construye. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es una versión editada. Una máscara diseñada según el contexto, la persona que tiene enfrente y el resultado que quiere obtener. No estás interactuando con una persona. Estás interactuando con una estrategia. Y si no entiendes eso, siempre vas un paso atrás. Ahora observa esto con precisión. Cuando alguien habla contigo, hay 2 conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. La verbal y la estructural. La verbal es lo que dice. La estructural es cómo lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice en ese momento. La mayoría solo escucha la primera. Los que tienen control leen la segunda. Por ejemplo, alguien te hace una pregunta personal muy rápido en la conversación. Superficialmente, interés, estructuralmente, está probando límites. Quiere ver hasta dónde puede entrar, sin resistencia, y tu respuesta en ese momento define todo. Si respondes sin filtrar, sin cuestionar, sin pausa, le acabas de enseñar algo, que eres accesible. Y lo accesible se explota. Ahora sube el nivel. Observa la incongruencia. Esto es uno de los indicadores más potentes en los primeros segundos, pero también uno de los más ignorados. Incongruencia es cuando lo que alguien muestra no coincide con lo que transmite. Dice que está tranquilo, pero su respiración se acelera. Dice que le interesa, pero su cuerpo apunta hacia la salida. Dice que te escucha, pero sus micromovimientos revelan impaciencia. No necesitas ser experto para verlo. Necesitas dejar de ignorarlo. Porque cada incongruencia es una grieta, y a través de esas grietas ves la intención real. Pero aquí viene el problema. Tu mente quiere coherencia, quiere creer que lo que ves y lo que escuchas encajan. Entonces, cuando no encajan, eliges la versión más cómoda, la verbal. Porque confrontar la incongruencia implica asumir algo incómodo, que la otra persona no es lo que aparenta, y eso cambia cómo deberías actuar, y tú no siempre quieres cambiar tu comportamiento. Así que decides no ver. Otra vez, ese es tu patrón. Y mientras ese patrón exista, cualquier técnica que aprendas será superficial. Ahora vamos más profundo. Existe algo que casi nadie menciona, pero define todo en los primeros 5 segundos, la dirección del control. En cualquier interacción, alguien marca el ritmo, alguien define el tono, alguien establece los límites invisibles, y casi siempre no eres tú. ¿Lo notas? Alguien decide cuándo empieza la conversación real, cuándo se cambia de tema, cuándo se introduce tensión o se elimina, y tú reaccionas. Ese es el detalle. Reaccionas y quien reacciona pierde poder. Aquí tienes un escenario claro. Estás hablando con alguien nuevo. Todo fluye. De repente, esa persona introduce un comentario ligeramente incómodo, una broma con doble filo, una crítica suave, una observación que te pone a prueba. Y tú sonríes. Lo dejas pasar, te adaptas. En ese momento, cediste control, porque no fue la broma lo importante, fue tu respuesta automática. Le mostraste que puede empujar, y tú te ajustas.
Eso en psicología social es oro y se usa. Ahora entiende esto. Leer a alguien no es solo detectar debilidades en el otro. Es detectar cómo el otro está midiendo las tuyas. Porque sí, te están evaluando constantemente. Cómo reaccionas bajo presión leve, cómo respondes a lo inesperado, cómo manejas el silencio. El silencio, aquí es donde todo se revela. La mayoría no soporta el silencio, lo llena con palabras innecesarias, explicaciones, justificaciones y cada palabra extra es información. Información que el otro usa para construir un mapa mental de ti. Tus inseguridades, tus prioridades, tus límites. Todo expuesto, sin que te des cuenta. Ahora observa esto en tiempo real. Haces una afirmación. La otra persona no responde inmediatamente. Silencio. Si te incomoda, hablas más, explicas, ajustas, intentas recuperar validación. Ahí perdiste, porque quien controla el silencio, controla la interacción y tú acabas de demostrar que no lo controlas. Este es el nivel donde se separan los que entienden, de los que reaccionan, y tú has estado reaccionando durante años. En conversaciones, relaciones, decisiones importantes. No por falta de inteligencia, sino por falta de conciencia estructural. Ahora viene algo más incómodo. Las personas no solo muestran quiénes son, también provocan quién eres. Sí, provocan reacciones específicas en ti para ver cómo funcionas. Alguien puede mostrarse distante, para ver si persigues. Puede mostrarse confuso, para ver si explicas demasiado. Puede mostrarse superior, para ver si te sometes o compites. No es casual, es calibración. Y si no lo detectas, te conviertes en una respuesta predecible. Exactamente lo que buscan. Aquí tienes una pregunta incómoda. Cuando alguien cambia su comportamiento contigo, ¿cambias tú también? Si la respuesta es sí, ya perdiste una parte del control, porque estás adaptando tu identidad en función del entorno. Y eso, aunque parezca socialmente inteligente, es estratégicamente débil. Los que dominan este juego hacen lo contrario. Observan, pero no se alteran. Registran, pero no reaccionan inmediatamente. Y eso crea algo poderoso. Incertidumbre, y la incertidumbre incomoda. Y cuando alguien está incómodo, revela más. Ahora conecta todo esto. En 5 segundos, no necesitas saber toda la historia de una persona. Necesitas detectar dónde busca validación, cómo maneja el control, qué oculta a través de incongruencias y cómo intenta posicionarte en su estructura. Eso es lectura real. No es perfecta, no es absoluta, pero es suficiente para no ser manipulado y empezar a tomar el control. Pero aquí viene el punto donde casi todos fallan. Incluso después de entender esto, no lo aplican. ¿Por qué? Porque aplicar esto cambia tu comportamiento. Te vuelve menos reactivo, más observador, más selectivo. Y eso tiene consecuencias. Algunas personas se alejan, otras se incomodan, algunas dejan de poder controlarte, y eso rompe dinámicas que antes parecían normales. Aquí es donde decides seguir siendo cómodo o volverte preciso, porque no puedes ser ambos, y en la siguiente parte vamos a romper la última ilusión, no sobre los demás, sobre ti, donde vas a entender algo que la mayoría evita toda su vida, que no es que no puedas leer a las personas, es que te beneficias de no hacerlo. Sí, porque ver con claridad destruye excusas, destruye narrativas cómodas, destruye la imagen que tienes de ti mismo, y tú has construido una identidad alrededor de esa comodidad. Durante años te has dicho que confías en la gente, que prefieres no juzgar, que das oportunidades, pero eso no es virtud, es evasión. Evasión de la responsabilidad que implica ver y actuar en consecuencia. Porque en el momento en que lees correctamente a alguien, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes quedarte en la misma dinámica sin aceptar que lo estás permitiendo. Y eso duele. Duele porque te obliga a reconocer algo incómodo. Has estado participando en dinámicas que te perjudican de forma consciente, no por ignorancia, por elección. Y aquí es donde la mayoría se rompe. Porque es más fácil pensar, me engañaron, que aceptar, vi señales y decidí ignorarlas. Eso es lo que cambia todo,
Porque en ese punto el problema deja de ser el otro y empiezas a ser tú, y no en un sentido débil, en un sentido de control. Porque si tú participas, tú puedes dejar de hacerlo, pero eso exige algo que no todos están dispuestos a hacer: reconfigurar su identidad. Dejar de ser quien reacciona, para convertirse en quien observa. Dejar de buscar aprobación, para empezar a evaluar. Dejar de adaptarse automáticamente, para elegir cuándo adaptarse. Y eso no es cómodo, porque cambia tus relaciones, cambia cómo te perciben, cambia incluso cómo te percibes tú. Ahora, vamos a llevar esto al punto final. Leer a las personas en 5 segundos no es un skill social, es un filtro que separa lo que aceptas de lo que no. Y aquí está la verdad que nadie te dice. No necesitas entender completamente a alguien para saber si debes mantener distancia. Pero necesitas confiar en lo que ves, y tú no confías. No porque no puedas, sino porque confiar en tu percepción te obliga a tomar decisiones incómodas. Decir no, alejarte, cortar dinámicas, no seguir el juego, y eso te enfrenta a algo que has evitado: la pérdida. Pérdida de personas, de validación, de comodidad. Pero aquí está el giro. Lo que pierdes es exactamente lo que te mantenía limitado, y lo que ganas no es solo control sobre otros, es control sobre ti. Porque el verdadero poder no está en leer a alguien y manipularlo, está en leer y no engancharte, en ver la dinámica y no participar automáticamente, en detectar la intención y decidir tu respuesta con precisión. Eso es lo que te vuelve peligroso, no impredecible, preciso. Y la precisión genera algo que la mayoría no puede manejar: respeto. No el respeto superficial, no el respeto basado en agradar, respeto basado en límites. Porque cuando alguien nota que no reaccionas como esperan, que no te adaptas automáticamente, que no revelas más de lo necesario, empiezan a ajustar su comportamiento. Contigo no funciona lo básico. Contigo tienen que ser más cuidadosos, y eso cambia tu posición. Ahora ya no eres el que entra en el juego, eres el que decide si el juego ocurre. Pero no te confundas, esto no es un punto final, es un estándar que debes mantener en cada interacción, porque el momento en que bajas la guardia, vuelves al patrón: reacción, justificación, pérdida de control, así de rápido. Por eso este no es un conocimiento que se aprende una vez, es una forma de ver, una forma de estar presente, una forma de existir en interacción con otros. Ahora te hago una última pregunta, y sé honesto contigo. ¿Cuántas veces a partir de ahora vas a detectar algo y aún así decidir ignorarlo? Porque eso va a pasar, y en ese momento vas a saber exactamente lo que estás haciendo. Ya no hay excusa, solo decisión. Y esa decisión define quién eres. No lo que dices, no lo que piensas, lo que toleras. Ahí está tu identidad real. Así que la próxima vez que alguien entre en tu espacio, no escuches primero. Observa, no respondas de inmediato. Registra. No te adaptes automáticamente. Elige. Porque en esos primeros 5 segundos, no solo estás leyendo a la otra persona, estás revelando quién eres tú. Y eso es lo único que realmente está en juego. Si este tipo de contenido te obliga a ver lo que normalmente evitas, ya sabes por qué necesitas más de esto. Suscríbete.